tardes a todos. Bueno, me corresponde presentar la información de resultados económicos de la sectorial granjera, pero corresponde también señalar que este es un trabajo, resultado digamos, una presentación, resultado del trabajo tanto de los productores de los grupos granjeros, que son los que registran la información, ¿verdad?, y de los asesores de cada uno de los grupos que colaboran con el análisis y el resumen de lo que hoy vamos a compartir con ustedes. Los temas que vamos a tratar son, en primer lugar, una información general sobre la sectorial granjera. Después pasamos a ver los resultados económicos, tanto en la viticultura como en la fruticultura. Después veremos un poquito cuáles son los principales componentes del costo en ambos subsectores. Después un análisis comparativo del ingreso acumulado de montes de manzano específicamente, según una calidad de planta inicial, según una calidad de planta de vivero, y vamos a ver un poquito el porqué de esto, y unos comentarios finales. La sectorial granjera hoy está compuesta por 3 grupos, uno frutícola y 2 de empresas vitícolas. Son un total de, como muestra el gráfico, de 27 empresas, 2 frutivitícolas, 7 frutícolas y 18 que son vitícolas, con una superficie de 360 hectáreas en fruticultura y de 1.130 hectáreas vitícolas, que equivalen, en el caso de la viticultura, al 17% de la superficie nacional de viñedos y a un 6% de la superficie frutícola del país. Bueno, aquí queremos mostrar la evolución de la producción por hectárea de las empresas vitícola CREA en relación a el rendimiento promedio nacional en kilos por hectárea de uva en los últimos 6 años, en las últimas 7 zafras. Y bueno, en general ambas curvas siguen un mismo comportamiento, con excepción de esta última zafra, en donde bueno, las empresas CREA en general tuvieron un aumento en el rendimiento promedio, mientras que a nivel nacional ese rendimiento promedio disminuyó. Pero en general siempre las empresas CREA han estado un poquito por arriba en los rendimientos promedio de producción. Y mostrarles que continuamos con una tendencia a la baja en la superficie total de viñedos a nivel nacional. En cuanto a la producción frutícola, la distribución de especies, un comparativo entre lo que son las empresas CREA con lo que es a nivel nacional, bueno, en general se mantienen ambas situaciones, que la manzana es la especie predominante con un 50% de la superficie plantada en las empresas CREA, al igual que a nivel nacional. Durazno un 19%, pera un 17% y otras especies 14%. La diferencia aquí con lo que pasa a nivel nacional es que en general las empresas CREA tienen menor participación en su sistema de producción de la especie duraznero. En el caso de la fruticultura, bueno, la producción de las empresas CREA explican un 7% de la producción nacional de manzanos, un 8% de pera y un 5% de durazno. Subrayamos estas 3 especies porque son las más importantes del sector frutícola en la producción nacional. Y bueno, entrando en lo que son el resultado económico del último ejercicio, tanto para las empresas frutícolas como para las empresas vitícolas de los grupos CREA, vemos que en el caso de la fruticultura hay un producto bruto de $13.502, con un costo de producción, un insumo de $7.626, lo que da un ingreso de capital de $5.876, con una relación de insumo-producto de 0,56. Mientras que en la viticultura tenemos un producto bruto por hectárea de $6.620, con un insumo sin renta de $6.765, lo que da un ingreso negativo de
$145 con esta relación de insumo-producto cercana a 1. Si comparamos lo que ha pasado en los últimos años, vemos que en el caso de la fruticultura, y lo vamos a ver más claro en el próximo gráfico, se mantiene un ingreso de capital, positivo, mientras que en la viticultura, la zafra pasada tuvo un ingreso de capital positivo, mientras que en la zafra 2014-2015, o sea, vendimia 2015, este ingreso había sido también negativo. Vamos a ver un poquito después, a profundizar en este dato de ingreso de capital del sector vitícola. Nos propusimos comparar, a través de esta gráfica, un poco la evolución del ingreso de capital, y bueno, vemos que, les explico un poquito primero para entender el gráfico. En primer lugar, las curvas con líneas completas corresponden al ingreso de capital del sector vitícola, las líneas punteadas o discontinuas corresponden a los ingresos de capital del sector frutícola, y esta línea es una producción promedio por hectárea para el sector frutícola. Después el color, que es el mismo, la curva verde corresponde a pesos uruguayos por hectárea, la azul a unidades indexadas y la naranja, marrón, no sé cómo la ven ustedes, a dólares por hectárea. En el eje vertical izquierdo tenemos pesos uruguayos y unidades indexadas y dólares a la derecha. Lo primero a señalar es que, podemos interpretar del gráfico, es primero la relevancia el carácter clarísimo de ser dos rubros, tanto el vitícola como el frutícola, que basan su sistema de producción y su sistema también comercial en un mercado interno, ¿sí? Y después vamos a ver algunos elementos de por qué estoy diciendo esto. Después, como vimos, la evolución del ingreso de capital en las empresas vitícolas viene siendo en los últimos años bastante negativo, con alguna excepción aquí, como dije, en el 2016, sin grandes variaciones. Quizás explicado esta no gran variación en ser un rubro que se le marca o se le fija un precio de referencia, que no necesariamente tiene que ser cumplido en los hechos, pero que sin duda sí marca una referencia y un posible techo. Mientras que en el sector frutícola sí encontramos variaciones anuales, y capaz que lo primero que quiero señalar es, vamos a relacionar este ingreso de capital con la evolución de la producción por hectárea, y bueno, paradójicamente, en años con menor producción por hectárea, el ingreso de capital es mayor, un ejemplo, ¿sí? Otro, y en años con mayor producción por hectárea, el ingreso de capital es menor. Sin duda esto interpreto por un efecto de precio. O sea, años que podrían interpretarse con exceso de producción determina un precio muy bajo en el mercado y, por tanto, un ingreso de capital negativo. Años con, no digo excesivamente bajas producciones, pero con producciones moderadamente por debajo del promedio, de lo normal, determinan un precio alto y un mejor ingreso de capital. Lo segundo, o lo otro importante, relevante, nos pareció interesante esta comparación del ingreso de capital, de ver la evolución del ingreso de capital en distintas, o sea, verlo en pesos uruguayos, en unidades indexadas y en dólares, y ver las diferencias de comportamiento. Como vemos, en pesos uruguayos ha habido un incremento importante en el ingreso de capital en los últimos años, cosa que no ha sido tan así o ha sido más moderada si lo vemos en unidades indexadas y más moderada aún en dólares. Creemos que, digamos, y bueno, lo ratifica lo que veíamos hoy en la mañana en la exposición de la economista, ¿verdad?
Para nosotros este ingreso de capital en aumento está explicado en mayor medida por un ingreso en el precio, o un aumento en el precio, perdón, y un aumento que mayoritariamente está dado por un efecto de inflación de los últimos años. Y lo ratifica que la curva de unidades indexadas, ¿verdad?, donde el efecto inflación está corregido, este incremento en el ingreso de capital es levemente, o sea, es más leve. Les decía hoy cuando hablábamos del ingreso negativo del sector vitícola que íbamos a profundizar un poquito en eso. Y bueno, esto es lo que queremos un poco mostrar, compartir. Tenemos acá la dispersión, los rangos de resultado económico en dólares por hectárea en las 3 últimas zafras de las empresas vitícolas CREA, y ustedes ven que la dispersión es bastante importante, en aumento, y acá tenemos la misma, digamos, la dispersión que hay en lo referente a rendimiento por hectárea, kilos por hectárea producidos. Y vemos cómo justamente esta dispersión en el resultado económico está en gran parte explicada por diferencias en los kilos por hectárea que cada una de las empresas produce. Nos podemos hacer la pregunta de por qué esas diferencias. Y bueno, y ahí entran aspectos estratégicos de cada empresa. No debemos olvidar que la uva no es el producto final en muchos de estos casos y en muchas de estas empresas, sino que la uva es una materia prima para producir, elaborar, ¿sí?, un vino, o para otros sí, es el producto que venden. Entonces ahí define distintas estrategias, pero bueno, en definitiva, este resultado económico está en gran parte explicado por diferencias en la producción por hectárea. Para analizar cuáles son los principales componentes del costo y cuál ha sido la evolución en los últimos años, bueno, presentamos esta gráfica donde de vuelta las líneas continuas corresponden al sector vitícola y las líneas discontinuas o las curvas discontinuas al sector frutícola. En rojo, o sea, el gráfico pretende relacionar la cantidad de kilos de producto que son necesarios para cubrir una unidad del insumo. En este caso estamos considerando en rojo kilos de manzana o de uva necesarios para cubrir un jornal, en violeta kilos de manzana o de uva necesarios para cubrir o pagar 1 kilo de fungicida en el caso de la fruticultura Mancozeb, que es un fungicida muy utilizado, y Folpet en el caso de la viticultura, y kilos de manzana o de uva necesarios para, en color, no sé, estos Bordeaux, necesarios para cubrir 1 litro de gasoil. De vuelta, en línea llena para la viticultura, en la curva discontinua para la fruticultura. Bueno, acá vamos a destacar básicamente el tema del costo de la mano de obra. Tanto en el caso de la viticultura como en el caso de la fruticultura, ha habido un incremento muy importante en el valor, en el costo de la mano de obra y en su participación en el costo de producción, tanto para el sector frutícola como para el vitícola. Digo, ejemplo, en el caso de la viticultura pasamos de los años, en principios de la década, finales de la década pasada, de entre 60 y 70 kilos de uva para pagar un jornal, a este momento que estamos por encima siempre de los 100 kilos de uva para pagar un jornal. En el caso de la fruticultura, pasamos de estar en los 25 o 30 kilos de manzana para pagar un jornal, a superar los 140 kilos de manzana, a superar los 80 kilos de manzana para cubrir un jornal. Además, parecería de que en el sector vitícola se está dando como un estancamiento de este incremento del valor de la mano de obra, mientras que en el sector frutícola, a pesar de variaciones anuales que están dadas básicamente por diferencias en el precio
de la manzana, que es el que estamos usando como referencia, al parecer este incremento se viene manteniendo, hay una tendencia a mantener este incremento en el costo de la mano de obra. Para hacer un poquito más gráfica, la participación o el peso de la mano de obra en el costo de producción del sector vitícola, de las empresas vitícolas CREA, aquí este cuadro pretende mostrar qué porcentaje de la producción total que tiene una hectárea de uva es utilizado, ¿sí?, para cubrir el costo de mano de obra. Y vemos la evolución desde el 2009 hasta el 2017, hasta la última zafra, y vemos cómo en los últimos años del total de producción del total de la uva que se produce en una hectárea de viñedo, estamos destinando, bueno, en esta última zafra casi un 70%, 60% en el 2016, 80% en el 2015, 90% en el 2014, o sea, 90%, 80%, 70% de la uva que produce una hectárea se destina a cubrir el costo de producción, del costo de mano de obra de esa misma hectárea. En la jornada última de información económica hablábamos o compartíamos un análisis de la importancia o del alto nivel de inversión que el rubro frutícola tiene y el rubro vitícola tiene, y de la alta inmovilidad, digamos, de esa inversión. Y veíamos hacíamos un análisis de cómo era el recupero de esa inversión. Y nos parecía, el CREA Fruticultores le parecía interesante hoy hacer un análisis, compartir con ustedes un análisis sobre un aspecto que les parece fundamental a futuro, como proyectando el sector frutícola. Decíamos entonces, la fruticultura se caracteriza claramente por altos niveles de inversión y alta inmovilidad de capital, también la viticultura, con inversiones plantaciones de montes pensados a 15, 20, 25, 30 años. Y últimamente se ve también un efecto que aumenta el riesgo, digamos, aumenta la inestabilidad del sistema, que son los efectos del clima. Más allá de algunos eventos extremos que pueden darse habitualmente o cada vez con mayor periodicidad, como lo vimos hoy en la presentación que nos hacía Masili y también Blumeto, digamos, hay eventos críticos o han existido, como por ejemplo granizadas, vientos, pero la realidad es que hoy los productores disponen de algunas herramientas para minimizar o atenuar esos efectos a través de seguros con apoyos del Ministerio, pero hay otra realidad que se está planteando, que este año es un efecto claro de esto. En los últimos 3 años, en 2 de estos 3 años, ha existido o hemos tenido la dificultad de inviernos demasiado benignos con poca acumulación de frío, efecto que es fundamental para la correcta formación de una yema de producción en un frutal, lo que ha traído con eso problemas en la producción, en algunas especies en particular. Y bueno, este año es un año extremo en ese sentido, este año que está corriendo, ya con futuros problemas en la cosecha venidera. Y eso hace pensar de que es necesario encarar alguna reconversión apostando o buscando nuevos materiales, nuevas variedades, adaptadas a estas condiciones de clima, ¿sí?, o por lo menos adaptadas a condiciones extremas de este clima, con tolerancia a enfermedades y que además reúnan las características o requerimientos de calidad. Pero para que esto ocurra, ¿sí?, es necesario que este negocio sea rentable, atractivo, o sea, que haya un recupero rápido de esta alta inversión y que logremos maximizar el ingreso acumulado, o sea, lograr acumular el mayor ingreso posible en la menor cantidad de años posible. Para eso, y por eso lo que planteábamos al comienzo, para eso es necesario arrancar desde la plantación con lo mejor.
y cuando hablamos de arrancar con lo mejor, estamos hablando de arrancar con plantas de calidad y de óptima calidad genética, sanitaria y morfológica. Hoy el CREA Fruticultores tiene una serie de registros, ¿sí? Digamos, esto es lo que nos va a permitir poder cumplir con esto, ¿no? Un rápido recupero de la inversión y maximizar ese ingreso acumulado. Y para esto queríamos compartir la información que el CREA Fruticultores ha acumulado a lo largo de los años en cuanto a comparar cuál es el ingreso acumulado diferencial de una misma variedad plantada en un mismo productor, en un mismo predio, con un mismo productor, en una misma empresa, pero con la única diferencia que de su origen o lo que podríamos decir su calidad inicial. ¿Sí? Entonces vemos, por ejemplo, aquí una variedad, el Red One, plantada sobre el pie M7. Ustedes saben que las plantas frutales están compuestas por dos partes, por llamarlo de alguna manera, el portainjerto, que es un individuo, y el injerto o copa, que es la que nos da la fruta, la producción. En este caso, la planta había sido constituida, había sido formada en Uruguay, pero el pie era de origen holandés y contra la misma variedad del Red One de origen uruguayo. Vemos que en un periodo, se consideró un periodo de análisis y una diferencia de producción en ese periodo, pero que si lo proyectamos a 10 años, con un precio considerado de manzana de $0,5 por kilo, en esos 10 años, esta planta o este monte lograba un incremento diferencial por hectárea, una diferencia de ingreso por hectárea de $90.000. Otro ejemplo, con otra variedad, más de $42.000. Otra variedad, Pig Lady, más de $160.000 en 10 años. Gala, más de $50.000 en 10 años, la diferencia de ingreso acumulado. Fuji, dos ejemplos de Fuji, con menores diferencias, quizás explicado porque son variedades más vigorosas, que fácilmente logran un mejor desarrollo inicial y que además son variedades añeras, o sea que tienen un año de producción alta y otro año de baja la producción, y eso hace quizás que esta diferencia sea menor. Pero bueno, aquí lo del origen, o sea, de que la planta sea de Brasil es coyuntural. ¿Por qué? Porque en estos años que estamos considerando de plantación, en ese momento había una corriente de importación de plantas desde allí, de muy buena calidad, pero bueno, eso es anecdótico el origen. Lo que sí es claro que no disponemos en Uruguay de plantas de la calidad necesaria para lograr el resultado que queremos. Eso es claro, no disponemos de la calidad ni del número, digamos, de plantas necesarias como para encarar esa reconversión de la cual hablamos en alguna diapositiva para atrás. Algunos comentarios finales. En las empresas vitícolas, luego de un año con resultado positivo, vuelven a tener un ingreso de capital promedio negativo. El resultado económico de estas empresas está altamente correlacionado a la productividad que logren en sus viñedos. En las empresas frutícolas, por sexta zafra consecutiva, se registra un ingreso de capital promedio positivo y creciente en pesos uruguayos y unidades indexadas, no así cuando lo expresamos en dólares. En ambos subsectores se mantiene una alta incidencia de la mano de obra en la estructura de costos. En el escenario actual, y tras el objetivo de mejorar y o mantener los resultados logrados, se impone una renovación de parte de la estructura productiva, tanto para el sector frutícola como vitícola, renovación varietal que deberá prestar especial atención a aspectos como adaptación al clima, resistencia o tolerancia a enfermedades y calidad. Para llegar a esto hay etapas que cumplir, que deberán ser el resultado del trabajo conjunto entre productores e instituciones del sector, como lo son la Dirección General de la Granja, el INAVI, el INIA, la Facultad de Agronomía, INASE, etc. Para el sector frutícola es necesario viabilizar el acceso de los productores a plantas de óptima calidad que le permitan alcanzar un rápido retorno de la inversión. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.